¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Soy José David Pérez. La más cordial bienvenida para usted que nos sintoniza a esta hora 12 en punto de la tarde y por supuesto con toda la información en el plano nacional e internacional en Costa Rica Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestro perfil de Facebook en Costa Rica Noticias, en Twitter como @sinardnoticias, en Instagram como Costa Rica Noticias. Recuerde también que podrá informarse con nuestros podcasts en Spotify, Costa Rica Noticias, la página web y el canal de YouTube también disponibles para que usted se informe con toda la plataforma digital de Costa Rica Noticias las 24 horas, los 7 días de la semana. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Moisés Pastora, sobrino del comandante Cero, confirmó la muerte del exguerrillero. 6 empresas no entregaron a tiempo 305 ventiladores pulmonares a la Caja Costarricense de Seguro Social. Diputados reclaman al nuevo ministro de Hacienda no tener acercamiento con las distintas fracciones en el Congreso. Arecep encontró deficiencias en la facturación de servicios de agua. MEIC considera que la salvaguardia sobre importaciones de azúcar no afectará el precio a pagar por los consumidores. Antes de iniciar con información en esta edición de Costa Rica Noticias al mediodía, saludamos a la periodista Ana Marta Arce, quien nos trae en vivo detalles desde el sector de Los Chiles, en la zona fronteriza, que se ha visto afectada por el COVID-19. Además, esta tarde, desde el Primer Poder de la República, nuestra compañera Melanie Corrales nos amplía también sobre lo que opinan los legisladores en cuanto a generación de empleo. Vamos primeramente con Ana Marta, desde el sector fronterizo, en el sector de Los Chiles, en la zona norte de nuestro país. Ana Marta, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José David y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, nosotros nos encontramos acá en la zona norte y es que sin duda alguna San Carlos ha sido una de las regiones más afectadas por el COVID-19 en nuestro país. ¿Cómo están viviendo esta emergencia los vecinos de este sector? ¿Cuál es el protocolo que siguen las autoridades precisamente en este nuevo puesto de mando que habilitaron esta semana? Todos estos detalles se los vamos a dar en minutos. Saludamos también a Melanie Corrales, quien nos brinda un adelanto de la información que tendremos de manera amplia desde el Primer Poder de la República. Melanie, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, a ustedes y a todos los amigos televidentes. Las declaraciones que dio el jueves anterior en una amplia entrevista a Costa Rica Noticias el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, generó diversas reacciones acá en el Congreso. En esa conversación, el jerarca dijo que por lo menos en este momento, en este mes, es absolutamente imposible generar empleo en el país debido a las condiciones que enfrenta Costa Rica por causa de la pandemia generada por el COVID-19. Eso generó diversas reacciones entre las y los diputados que vamos a estar viendo más adelante en una nueva intervención. Gracias a Ana Marta desde el sector de Los Chiles y a Melanie desde la Asamblea Legislativa con toda la información que, por supuesto, como ellas ya lo mencionaron, estaremos ampliando más adelante en esta edición de Costa Rica Noticias. Iniciamos con información. Moisés Pastora, periodista y sobrino del comandante Cero, confirmó la muerte del exguerrillero Edén Pastora Gómez, quien murió de un infarto la madrugada de este 16 de junio en el Hospital Militar de Managua. El hombre estratega, el político militar, el que siempre dio que hablar, el gran guerrero, el gran filósofo, el gran romántico. Edén Pastora Gómez, Dios te reciba en su gloria. Estas son las palabras de Moisés Absalón Pastora, periodista y sobrino de Edén Pastora, quien a través de su cuenta oficial de Facebook confirmó la muerte de su tío por un ataque al corazón.
Desde el pasado domingo, medios internacionales anunciaban el fallecimiento o grave estado de salud de Pastora. No obstante, fue hasta este martes 16 de junio que se confirmó la noticia. El historiador costarricense Raúl Arias recuerda que Pastora llegó a la fama después de un golpe de estado en Managua. En 1978, el guerrillero sandinista Edén Pastora Gómez pasó a una fama mundial al comandar el asalto al Palacio Nacional de Nicaragua, en Managua, y a partir de ahí el comandante Cero, como se le llamó, pues cobró una notoriedad mundial. Más tarde él se separa de Daniel Ortega y de los 9 comandantes sandinistas, acusándolos de pretender hacer una dictadura, y se alía con la CIA de los Estados Unidos para hacer un grupo guerrillero antisandinista conocido como ARDE. Pastora, después del atentado de La Penca, que todos recordamos en 1984, en la cual él salió herido y que él mismo acusó a Daniel Ortega, terminó aliado con los sandinistas de nuevo y se convirtió en una pieza clave, sobre todo del presidente Daniel Ortega. Arias agrega que Pastora lideró la draga al río San Juan, que causó polémica en derecho internacional por violar las fronteras con Costa Rica. Llegó al extremo de llegar a hacer los trabajos que pretendieron los sandinistas, pues quitarle a Costa Rica Isla Portillos, que todos recordamos que eso ocurrió entre el 2010 y el 2011. A partir de ahí, pues se convirtió en Pastora en una pieza de altibajos, en una pieza subalterna de Daniel Ortega. Costa Rica no le debe nada, por supuesto. Él pues le perdió toda la gratitud que pudo haber tenido hacia Costa Rica, y ese es el recuerdo que podemos tener de este guerrillero polémico que murió el día de hoy. Se presume que el comandante Cero murió siendo positivo por COVID-19, sin embargo, esta versión aún no se confirma por las autoridades nicaragüenses. Según medios internacionales, el ex guerrillero sandinista y antisandinista, amado por muchos y odiado por otros, murió a las 2 de la madrugada, 8 días después de permanecer en un estado crítico de salud en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar en Nicaragua. 12:08 de la tarde. Vamos a ir con las condiciones del tránsito para este martes en nuestro país y las condiciones más importantes. Gracias a cámarasviales.cr.com, a las 12:08 en el sector del Castella. La dinámica vehicular totalmente fluida, sin ningún problema para quienes transitan en este sector. Totalmente seca, soleado el clima a las 12:08, tanto para quienes van hacia San José como al sector de Alajuela. La Embajada de los Estados Unidos o las cercanías de la Embajada de los Estados Unidos en Pavas presenta de igual forma una dinámica vehicular muy positiva, pocos carros, tránsito totalmente fluido, superficie de rodaje completamente seca. Otro de los sectores es la Panasonic, el cruce hacia Lindora, San Rafael de Alajuela y la entrada al sector de Belén. Prácticamente no hay vehículos en este punto, nada más tranquilidad y precaución, conductores, para quienes se dirigen a las 12:09, gracias a cámarasvialescr.com. Y el último de los puntos es el ingreso al sector de Curridabat. Aquí sí la condición es un poco más compleja, más lenta, principalmente para los que vienen de Cartago ingresando a Curridabat. En el semáforo tendrán que hacer un poco de tiempo, paciencia, conductores. En el sentido contrario no hay ningún problema. 12:09. La guerra comercial de los implementos médicos en el mundo impidió a 6 empresas entregar a tiempo 305 ventiladores pulmonares a la Caja Costarricense del Seguro Social. Previendo la situación país que podría causar el COVID-19, desde el mes de marzo, Costa Rica gestionó la compra de 311 ventiladores mecánicos de diversos proveedores de Estados Unidos, China, Francia, Suiza y Suecia. Así lo informó Román Macaya el pasado 29 de marzo. Ya hemos comprado 311 ventiladores que tienen tiempos de entrega desde básicamente de lo inmediato hasta principios de junio, pero no cesamos en esa búsqueda. A pesar de la premura, la institución reveló a Costa Rica Noticias que a la fecha solamente ha recibido 6 ventiladores, tras compras millonarias que ascienden a $10 millones. El detalle de las entregas y compras lo vemos a continuación.
A la empresa Elbatron se le adjudicó 30 ventiladores que debía entregar el 14 de abril, sin embargo, solamente han llegado 2. El EIMSA tenía que entregar 60 al 14 de abril, pero solamente han sido 3. Soporte Médico S.A. 80 al 6 de junio, pero no ha llegado ninguno al país. Mesa Medical S.A. 80 al 12 de junio, pero ninguno ha llegado a la Caja Costarricense del Seguro Social. Por su parte, Anca Médica S.A. tenía que entregar 1 al 24 de marzo y ya el equipo se encuentra en la caja. Meditech Service S.A. tenía que entregar 20 a este 15 de junio, sin embargo, no ha entregado ningún equipo. Y SP Medical Enterprise S.A. tiene que entregar 40 este 22 de junio. La gran demanda mundial ha sido la principal excusa de las empresas a la hora de pedir prórrogas. Las empresas, por lo que nos indican es eso, ¿verdad? Que hay una demanda muy alta, que les ha superado sus capacidades de producción. Ellos, inclusive algunos nos han dicho que han abierto líneas de producción nuevas para poder producir más. Sin embargo, la necesidad en este momento supera por mucho la capacidad de producción de las fábricas, ¿verdad? Y entonces ellos, pues lo que indican es que ellos tratan de disponer de los equipos tal vez de una manera quizás más uniforme, digamos, ¿verdad? O sea, tampoco es darle todo a un solo país, ¿verdad? Sino que tratar de atender diferentes mercados. Menciona que en este tipo de situaciones la caja no está desprotegida y que el incumplimiento contractual trae consecuencias para los proveedores de estos servicios. Cuando se genera el contrato y la compra, ellos asumen un compromiso de entregar, ¿verdad? En el plazo que ellos indicaron, porque ni siquiera es un plazo en muchos casos que nosotros les hayamos dicho tiene que ser para esta fecha, sino que ellos mismos fueron los que propusieron según sus análisis con sus representantes, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ellos se exponen a una sanción, ¿verdad? Que puede ir desde el apercibimiento, que es, como decir, una llamada de atención, y en caso de tener 2 llamadas de atención en la empresa en un cierto periodo de tiempo, se expone una inhabilitación. A la fecha, la entidad solo ha hecho efectivo el pago de 6 ventiladores, pues Granados asegura que nada se paga por adelantado. Que la caja no ha pagado ni un solo colón de ninguno de esos equipos, ¿verdad? La caja no paga por adelantado, la caja paga hasta que el equipo entra a la caja, ni siquiera cuando entra al país, ni salga de fábrica, sino cuando entra a la caja. Y además cuando sea revisado por los ingenieros especialistas de equipo médico y por los médicos especialistas y terapeutas respiratorios, en el caso obviamente de los equipos de ventiladores pulmonares. Hasta ese momento es que se aprueba la emisión de la factura por parte de la empresa y la empresa entonces nos hace la facturación y se hace la tramitología de pago. O sea, ya cuando el equipo esté, como quien dice, dentro de la institución. En tanto, el encargado agradece que la situación país no esté necesitando de manera urgente este equipo y ratifica que la institución actualmente tiene más de 500 ventiladores en los diferentes hospitales del país. La caja no es que no tiene ventiladores pulmonares, la caja tiene un stock de ventiladores pulmonares importante, ¿verdad? Superamos los 500 ventiladores pulmonares en total en la institución. Obviamente estos ventiladores están distribuidos en los diferentes hospitales, ¿verdad? En las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de cirugía, en las unidades de emergencias, ¿verdad? Entonces, pues la caja tiene esa disponibilidad. Por el momento, la institución continúa a la espera de que las empresas puedan cumplir con lo pactado y que la caja pueda estar preparada con más de 800 ventiladores en caso de que la situación del COVID-19 sature los servicios de salud nacionales. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Diputados reclaman al nuevo ministro de Hacienda no tener acercamiento con las distintas fracciones en el Congreso. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad humana
que está llena de funcionarios que están trabajando en primera línea para recuperar pacientes. Durante 21 días recibí atención por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social de la más alta calidad. Deseo enviar un mensaje de solidaridad y esperanza. También que continuemos con la misma actitud cívica con la que hemos estado desde el momento cero, porque solo juntos salimos adelante. Número 327, Nuevas Canoas. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy. Banco Nacional, juntos somos progreso. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cómo se encuentra el tipo de cambio del dólar para este martes? La compra en 571 colones con 4 céntimos y la venta en 577 colones con 88 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Desde el pasado lunes se habilitó en la frontera norte de nuestro país un nuevo puesto de mando para atender la emergencia que ha ocasionado la pandemia por el COVID-19. La periodista Ana Marta Arce se encuentra en el lugar y nos amplía esta información. Ana Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente, José David y amigos televidentes. Al día lunes, el Ministerio de Salud contabilizó 157 casos activos de COVID-19 en San Carlos, de ellos 14 son de acá de Los Chiles. Y es que en este momento nos encontramos en el puesto fronterizo Las Tablillas en la frontera norte, porque esta semana se habilitó un puesto de mando en este sector para atender la emergencia que se vive en esta región. Esta mañana precisamente conversamos con el coordinador de la Cruz Roja de la región de Huetar Norte, quien nos comentaba parte de las labores que han tenido que ejercer, y es que, como lo decíamos hace algunos minutos, San Carlos ha sido una de las regiones más afectadas por esta emergencia. Vamos a ver las declaraciones que él nos emitió en horas de la mañana, donde afirma que por día deben colaborar con al menos entre 10 y 15 personas sospechosas del coronavirus. Particularmente en la región Huetar Norte, por tener varios comités de Cruz Roja que están en sectores fronterizos, tenemos algunas particularidades que tenemos que tomar en cuenta, al menos por ejemplo lo que es el comité de Los Chiles, Santa Rosa Pocosol, el sector de Pital, inclusive Río Cuarto. Tenemos mayor afluencia de pacientes sospechosos COVID porque son lugares fronterizos, ¿verdad? Y cumplen con nexos epidemiológicos en relación a la emergencia actual. Nosotros hemos estado trabajando de una manera muy conjunta y articulada con todas las instituciones que corresponden, Ministerio de Salud, Caja, Fuerza Pública, manejando cada incidente muy particular, ¿verdad? Si hablamos de un dato estadístico, al día de hoy, por día, en un contexto general de la región, estamos tratando tal vez con 10, 15 incidentes sospechosos diarios. No quiere decir que esos tenemos que hacer el traslado de todos. Claro, nosotros a nivel regional estamos atendiendo con un total de 36 funcionarios asalariados en diferentes turnos. También tenemos reforzamiento los días fines de semana por personal voluntario de la institución, pero hemos tenido que trasladar a estos pacientes en relación a sus síntomas, porque hay pacientes que son sospechosos COVID, cumplen con los criterios, pero no requieren el envío de una ambulancia.
Entonces ahí es donde entra la articulación importante con las entidades correspondientes, Caja y Ministerio de Salud, para que ellos les den seguimiento y hagan las valoraciones tal vez en las casas o determinen si tienen que hacerle algún muestreo o no. Nosotros hacemos los traslados siempre y cuando las condiciones de salud de las personas sean un poquito más graves, ¿verdad? Porque si hacemos el traslado de todos los pacientes sospechosos, también tenemos un gran colapso para tal vez los centros médicos y esto genera un caos porque hay que estar separando mucho más a las personas de las consultas y se debilitan tal vez los centros de salud y no queremos llegar a eso. Esta mañana también conversamos con algunos vecinos de acá de Los Chiles. Ellos afirman que precisamente hay bastante preocupación, no solo por incremento de los casos de COVID-19 acá, sino también por la situación económica que viven. Vamos a escuchar las siguientes declaraciones. Sí, por lo general aquí la gente anda algo temerosa, con miedo, porque tiene que ser precaída, porque a veces uno se comunica, pero siempre guardando la distancia. Y en el aspecto económico también, ya y a veces ahí va, a veces le dan ayudita, a veces no, y ahí va. Entonces uno tiene que ya irse como adaptando al ambiente, ¿verdad? Porque ya ahora, como alguien decía, ahora es otro mundo diferente, porque ahora todo, a cualquier institución que uno vaya, al negocio, ahí tiene que lavarse la mano, el alcohol y todo, guardar la distancia y todo. Sí, claro que sí, ¿verdad? Y ahí tenemos que hacerlo para protegerlos uno con otro, ¿verdad? Porque no es que uno quiera tener esta enfermedad, sino que ya no sabemos de dónde vino. Por eso lo sentimos un poco con miedo, pero ya la verdad lo sentimos así, un poquito bien, pero no tanto, pero ya ahí vamos, ¿verdad? Luchando. ¿Ves? Y como la economía también no podemos salir a buscar mandados ni nada por esto, porque la gente tiene miedo de acercarse con uno, ya no es como antes, conversar y todo. Entonces ya y de larguito, lo saludan a uno y ya no es la misma amistad ni nada, ya no tiene uno la misma comunicación con la gente ni nada. Entonces, ya que podemos hacer, como decimos, ¿verdad? Y aguantarlos y que Dios es el único que los tiene que salvar a todos, no solo a nosotros ni a los de los otros países, porque ya nadie quiere un mal para nadie. Aquí lo hemos estado cuidando un poco, a donde se puede, y aquí pulseándola, vendiendo unas cositas aquí para ir ajustando ahí para comprar una bolsita de arroz, una bolsita de frijol. Y económicamente así, mal, porque al menos han ofrecido muchas ayudas, han dado ayuda, al menos ese bono de proteger y todo eso. Metí la solicitud porque me dijeron que podía ser que yo clasificara y no me dieron nada, no me han dado nada, no me han resuelto nada. Dice que la tienen en observación, digamos, están viendo a ver y no, duro por ahí, porque primero que aquí es un lugar fronterizo, ya ustedes saben cómo es, ¿verdad? Pero hay que exponerse uno, porque necesita llevar. Bueno, y tal y como les indicábamos hace algunos minutos, esta semana se habilitó un nuevo puesto de mando acá en la frontera norte para hacerle frente a la emergencia que vive San Carlos. Precisamente para ampliar sobre este tema nos acompaña en este momento el ministro de Seguridad, don Michael. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos hablando y explicándole a la gente para qué es este puesto, quiénes están, cuál es la labor que están ejecutando en este momento. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí en el sector de Tablillas. Es un puesto de mando transitorio donde hay presencia de todas las instituciones policiales y además de otras instituciones que tienen que ver con la emergencia, como la Comisión Nacional de Emergencias, Salud, Caja, Trabajo, Agricultura y Ganadería. Y pues la idea es desde aquí abordar todas las temáticas que se presenten en el tema fronterizo, en el tema policial, en el tema agro, en el tema de salud. Y pues ese es el objetivo de estar posicionados aquí en este lugar, pues para resolver todo de la mejor manera posible. ¿Anteriormente había un puesto similar o este es el primero que se instala acá en la zona norte? No, este es el primero que instalamos en la zona norte. Como ustedes pueden ver, es movible. En cualquier momento lo podríamos mover hacia otro punto que sea necesario. Pues aquí en este momento lo consideramos estratégico por el tema de los transportistas, por el tema agro, por el tema del cordón fronterizo. Y pues en cualquier momento lo podríamos mover hacia algún otro cantón de la zona norte.
Vamos a aprovechar mientras conversamos con el ministro para que nuestro compañero, el camarógrafo Gerardo Lizano, nos muestre parte de este toldo o este nuevo mando para conversar un poco. Ministro, tal vez si me acompaña por acá y vamos hablando un poco. Específicamente hay Ministerio de Salud, representantes también de Tránsito, precisamente las labores que se han ejecutado el día de hoy. Sí, bueno, tiene que ver mucho con el establecimiento, por ejemplo, de retenes policiales, dónde los ponemos, dónde los establecemos, o la utilización de los drones, hacia dónde los posicionamos, el patrullaje fluvial, la revisión de fincas, la revisión de empacadoras, bueno, y una serie de circunstancias que se van presentando, se van desarrollando conforme las circunstancias. Aquí están todas las jefaturas de cada una de las instituciones y pues desde aquí tomamos las decisiones que se consideren oportunas o sean certeras según lo que vaya ocurriendo. Tal vez si nos comentan estos días, si han realizado operativos acá en la frontera, si han encontrado alguna irregularidad, ¿cómo han visto durante estos días acá? Sí, bueno, el movimiento de migrantes no solo en este sector, sino en todo el cordón fronterizo sigue siendo importante. Cuando se da la localización, pues aplicamos los mecanismos legales migratorios para rechazar a las personas, además del tema de la revisión de las fincas, que es un tema que ahora es importante, y también el tema del establecimiento de los retenes, pues para también evitar que las personas se movilicen a lo interno del territorio, poniendo en riesgo a la ciudadanía en general. Es un trabajo todos los días encontramos situaciones particulares, diferentes, pero la idea siempre es buscar o encontrar la alternativa más rápida de solución. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en el plazo de esta semana han tenido que detener o buscar la forma de devolverlas para su país? Claro, ya en el periodo que llevamos, que empezamos el 16 o 18 de marzo, ya no recuerdo con precisión, pero bueno, de marzo para acá ya se han aplicado el rechazo a más de 14,000 personas, el promedio anda entre los 150 a 160 personas al día aproximadamente. Perfecto, don Michael, muchísimas gracias por la información. Compañeros y amigos televidentes, es la información que tenemos acá entonces en la frontera norte de nuestro país. Estaremos ampliando más detalles en nuestra edición estelar. Buenas tardes. Gracias, Ana Marta, a nuestros compañeros desde el sector de Los Chiles, y estarán durante estos días haciendo este recorrido por los diferentes puntos en una de las zonas más complicadas y de mayor incidencia de casos de COVID-19 en nuestro país. Cambiamos de información. Con tan solo una firma del Ministerio de Salud, el aborto terapéutico sería una realidad en Costa Rica. Ante esto, la Iglesia Católica pide que se enseñe el proyecto al país antes de su aprobación final. Además, algunas diputadas confían en que la Sala Constitucional podría traerse abajo la norma técnica y su protocolo. El pasado 11 de junio, la Caja Costarricense del Seguro Social envió al Ministerio de Salud el protocolo de atención clínica aprobado por la gerencia médica de esta institución para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal, que se refiere al aborto terapéutico cuando peligra la vida o la salud de la madre. Ante esto, el Ministerio de Salud ya ha redireccionado el oficio a sus oficinas en la Dirección de Servicios de Salud y a la Dirección Jurídica, esto para su análisis correspondiente. En caso de que estas instancias vean con visto bueno el proyecto planteado, solo faltaría la firma del ministro de Salud, Daniel Salas, para que se dé la respectiva aprobación y se establezcan los protocolos clínicos de los abastecimientos, tanto públicos como privados, que vayan a aplicar el aborto terapéutico. Ante el avance del proyecto, la Iglesia Católica de nuestro país pide transparencia al jerarca de salud y dice que enseñen el proyecto previo a la firma. Lo mismo que se le solicitó en su momento al doctor Macaya como presidente de la Caja, que hagan público el protocolo que están presentando en borrador para la aprobación del así llamado aborto impune o terapéutico, que como es un documento público, pues merece ser conocido por todos los ciudadanos, a efecto de que, en razón de que ese es un gobierno participativo, según dice la Constitución, todos los ciudadanos tenemos derecho al acceso a los documentos públicos. Para algunos legisladores del corte cristiano, la norma técnica y su protocolo podrían caerse en la Sala Constitucional, donde aún se espera la resolución de una serie de consultas sobre este tema. El protocolo es simplemente una ampliación mayor de lo que viene
a proponer la norma técnica y que es avanzar en derechos con base en una excepción a un delito. Definitivamente, yo en lo personal considero que Costa Rica es un país pro vida. En la Sala Constitucional ya se han aceptado 5 acciones de inconstitucionalidad y tengo la fe que en el momento en que la Sala resuelva estas acciones, se caiga la norma técnica y de la mano de ella se caiga el protocolo. Bueno, nosotros habíamos presentado una acción de inconstitucionalidad de la norma, la cual sé que fue admitida por la Sala. Estamos a la espera que ellos puedan dar algún tipo de resolución. Creo que ya por parte de la Asamblea no hay mucho que podamos ya hacer, dado que así fue como lo gestó el gobierno, brincarse la Asamblea, ¿verdad? Entonces, ahora lo que estamos nosotros es a la espera de lo que pueda decir la Sala de esta consulta que nosotros hicimos. La firma del decreto sobre la norma técnica que regulará la implementación del aborto terapéutico en el país se dio el pasado 12 de diciembre, donde el ministro de Salud, Daniel Salas, y el presidente Carlos Alvarado estamparon la rúbrica en este documento. Los diputados reclaman al nuevo ministro de Hacienda, Elian Villegas, no tener acercamiento con las distintas fracciones en el Congreso para explicar cómo van a contener el gasto público y dar fluidez a los recursos en medio de la pandemia. El ministro pidió un poco más de tiempo a los legisladores para poder acercarse a ellos ante estos cuestionamientos. En el primer poder de la República existe mucha preocupación y molestia con el nuevo ministro de Hacienda, Elian Villegas. Esto debido a la ausencia que mantiene en la Asamblea Legislativa el jerarca. Para los legisladores parece inconcebible que ante la difícil situación económica que vive Costa Rica y la cual ha sido agravada por la pandemia, el ministro no se acerque a negociar a este lugar. Los legisladores también son muy claros en decir que siguen sin entender cuál es el plan de la administración Alvarado Quesada en cuanto a la propuesta de recortar el gasto y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos en medio de la crisis. Bueno, yo creo que parte del rechazo de este presupuesto extraordinario lo podemos centrar en la buena relación, entre comillas, que tiene el ministro de Hacienda con el Parlamento. Una relación que no existe, obviamente. No ha llegado todavía el señor Elian a conversar con nosotros, no nos ha traído una hoja de ruta de trabajo de cómo vamos a hacer para mejorar la recaudación, no nos ha venido a contar tampoco cuáles son las políticas que desde Hacienda él va a llevar adelante para fortalecer el proceso de reactivación económica que el país necesita. Parece que no les interesa que las cosas caminen y parece que las soluciones no están en el norte de la hoja de ruta de ellos. Lo que nosotros urgimos es que el gobierno envíe antes que cualquier cosa un recorte del gasto, porque si no vamos a pasar por la pena de seguirle llamando la atención de forma vehemente al gobierno hasta que se soquen la faja y se den cuenta de que están gastando irresponsablemente al punto de llevar al país al borde del precipicio. Otros legisladores aseguran que solo han visto al ministro de Hacienda durante la comparecencia que tuvo para defender el presupuesto de la República, donde además dejó mucho que desear. El único intercambio fue en la sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde él compareció a defender el presupuesto, que por cierto dejó mucho que desear porque la mayoría de preguntas las respondía con evasivas, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo, y no trajo propuestas concretas. En general creo que esa es una falla muy grande de este gobierno, que no ha presentado un plan integral para enfrentar la emergencia con equidad, sino que va presentando proyectitos inconexos, algunos absurdos. Mire, el ministro de Hacienda, cada vez que ve que haya aquí un presupuesto ordinario, extraordinario, o tenga que ver con temas de la hacienda pública, tiene que estar aquí en la Asamblea Legislativa y tiene que articular con las jefaturas de fracción y tiene que articular con todos los diputados de la República para poder leer qué es lo que pretende el Poder Ejecutivo y qué es lo que la Asamblea Legislativa está leyendo con las propuestas que está haciendo el Poder Ejecutivo. Ante los señalamientos, el jerarca de Hacienda indicó que hoy cumple exactamente 12 días de estar en el puesto y que no ha tenido tiempo suficiente para acercarse a cada uno de los legisladores. Yo en este momento estoy cumpliendo 12 días efectivos hoy en el puesto y sí, apenas he podido conversar como con la mitad de los diputados. En este momento he conversado como con unos 25 diputados. En los próximos días estaré conversando, espero, con la totalidad de los diputados. Lamentablemente no he tenido el tiempo suficiente para poder acercarme todavía más a la Asamblea, pero sí vamos a estar muy de cerca en los próximos días y vamos a estar conversando con todos ellos. Yo sé
que es muy importante oír las propuestas que ellos puedan tener en materia fiscal y trasladarles también un poquito de la propuesta del Ministerio de Hacienda. Yo les agradecería ahí que me esperen un poquitico y yo voy a estar arrimándome para conversar con cada uno de ellos. Villegas fue nombrado el pasado 28 de mayo por el presidente Carlos Alvarado como el tercer ministro de la administración en el campo de Hacienda, sustituyendo a Rodrigo Chávez, quien a su vez llegó a sustituir a Rocío Aguilar. Este martes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al mandril. Este primate está catalogado como uno de los animales más peligrosos del mundo. Una de sus principales características son los colores que el macho lleva en su rostro. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. El mandril es el mono más grande de su especie y es famoso por los colores de su hocico y trasero. Además, está catalogado como uno de los animales más peligrosos del planeta. Su distribución natural es en África y abarca Gabón, Guinea Ecuatorial, Congo y Camerún. Es muy fácil diferenciar a los machos de las hembras. Ellos tienen dientes caninos muy largos, de hasta 6 centímetros. Su rostro es más colorido. Su pelaje es espeso, de color marrón a verde olivo y su trasero muestra tonos azules, púrpuras y rojizos, con presencia de unas callosidades rosadas. Son de comportamiento diurno y se comunican gritos agudos y gruñidos. Si muestran los dientes, no necesariamente es signo de molestia. Este gesto suele servir para demostrar bienestar y buen humor. Por el contrario, los golpes en el suelo indican enojo. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. (12:37), hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias. Quédese con nosotros. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos Needy, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vende tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de... Regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Recuerde que puede seguir esta transmisión también y nuestra edición al mediodía en todas las plataformas de redes sociales, en Facebook,
en Twitter y en Instagram también. Nos encuentra como Costa Rica Noticias, @CinarNoticias, para que usted se mantenga informado e informada con nosotros en las diferentes ediciones de Costa Rica Noticias, tanto a las 6:30 de la mañana como a las 12 mediodía y a las 7 de la noche en nuestra edición estelar. Continuamos con más información, vamos en vivo. Los diputados consideran inaceptables las declaraciones que dio el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, el pasado jueves a Costa Rica Noticias, donde aseguró que en este momento es imposible generar empleo. Los legisladores le apuntan al turismo y a la pesca para reactivar la economía. Melanie Corrales nos informa. Melanie, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente, compañeros y amigos televidentes. Así es, las declaraciones las dio el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, el jueves anterior, luego de que en el plenario se rechazara el segundo presupuesto extraordinario de la República. En una amplia entrevista que tuvo con nosotros, Prieto indicó que en este momento es absolutamente imposible generar empleo debido a la crisis que enfrenta nuestro país por la pandemia. Veamos sus declaraciones. Es absolutamente imposible generar empleo en este momento, en este mes, mientras no sea posible flexibilizar las restricciones al contacto personal, a la actividad productiva, al retorno al trabajo de manera normal. Mientras eso no sea posible, no va a ser posible generar empleo nuevo. Incluso estamos viendo que hay empresas que ya anunciaron que incluso cuando termine la situación de crisis sanitaria, no van a poder emplear a toda la gente que tenían. Bien, por supuesto que esto generó reacciones diversas acá en el plenario legislativo. Veamos qué es lo que opinan los diputados con respecto a las declaraciones del ministro. Son inaceptables las declaraciones del ministro en representación de este gobierno. Nuevamente manda un mensaje de incertidumbre al país y es claro que la situación de desempleo no viene a raíz de la pandemia lo viene a acrecentar. La situación de desempleo viene desde el inicio de su gestión y tenemos 2 años de estar esperando cuál es la ruta, cuál es la reactivación económica que iban a implementar. Pésima. Se le ve que desconoce completamente las capacidades que Costa Rica tiene. Tenemos nosotros más mar que tierra, ahí hay demasiado empleo, no solamente en la pesca de camarón sostenible, sino también hay varias licencias que no se están explotando y que de todos modos la gente lo hace. El calamar, como es langosta, como es ostras y otras cosas más que podrían perfectamente generar más empleo ilegal. Completamente legal. Si bajamos el precio de los combustibles, si bajamos el precio de la luz, si bajamos el precio de las tasas de interés que cobra el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, se puede generar empleo. Hay que dar señales de confianza para que los costarricenses volvamos a invertir. Si damos señales de confianza para que el sector productivo vuelva a invertir. Este es el momento casualmente para que el Poder Ejecutivo, con tranquilidad, con ecuanimidad, de confianza al sector productivo para poder levantar este país. Desconozco el contexto en el que el ministro hace una afirmación de esa contundencia, sin embargo, lo cierto es que estamos en un momento complejo. Lo han evidenciado los estudios desde UCAE, por ejemplo, que son muy pocas las empresas, cerca de un 16% de empresas que estarían ampliando su planilla en los próximos meses, y también sabemos que ha habido una destrucción significativa de empleos a raíz de la pandemia. Pero lo cierto es que los esfuerzos para seguir generando empleos en aquellos actores que sí pueden, continúan y han generado algunos resultados, como se ha presentado en los últimos días, por ejemplo, de Amazon. La información desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con usted al estudio, José David. Buenas tardes. Gracias, Melanie, por el detalle de la información desde el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa. La defensora de los habitantes insistió en que la UPAD sí tuvo acceso a datos sensibles de los costarricenses y que posterior a su encuentro con el presidente recibió la visita inesperada del funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad.
información podría incurrir en los delitos de perjurio. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, reiteró ante los diputados que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, sí tuvo acceso a datos sensibles de la población. Según Crespo, la preocupación por el irrespeto de la confidencialidad de los datos de los costarricenses fue lo que motivó la investigación de la Defensoría de los Habitantes, que incluyó la reunión con el presidente de la República, la exministra de Comunicación Nancy Marín, el exministro de la Presidencia Víctor Morales, así como los exasesores Diego Fernández y Luis Salazar. Tras responder las preguntas de los diputados, la defensora indicó que pese a la pérdida de más de una hora de grabación de dicho encuentro, existen otros documentos que registraron la conversación. Se ve claramente que, a partir del CINERUVE sí se tuvo acceso a datos sensibles, los cuales fueron obtenidos a través de convenios que autorizaban conexión directa a las mencionadas bases. La Defensoría consideró y considera que se deben dejar sin efecto estos convenios suscritos entre la Presidencia de la República y las instituciones a las que se les requirió la información. La defensora indicó que posterior a la reunión con el equipo de presidencia, recibió la visita inesperada del funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Daniel Soleil, con quien conversó unos minutos sobre la UPAD, así como la llamada del expresidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, Emilio Arias. El 28 de febrero tuve 2 llamadas, una del presidente de Limas, diciendo que estaba en desacuerdo de lo que yo había dicho en la conferencia de prensa, que si yo iba a rectificar, yo le dije que los datos que yo había dado eran correctos y que si él necesitaba que él lo podía aclarar desde Limas. Nada más me escribió de vuelta, lamento mucho que sea así, y recibí otra llamada del embajador de Costa Rica en Guatemala, que tengo entendido, no sé en qué puesto trabajaba antes, a decirme que él había trabajado con este sistema, con estos datos, y que los datos, que ellos no había una conexión entre CINERUVE y el EDUS. Eso es lo que recuerdo de las conversaciones. Después de que la Fiscalía tomó cartas en el asunto, ¿alguien del Poder Ejecutivo la contactó a usted? Sí, señor diputado, y disculpe, me faltó otra visita que no la había mencionado. El 20 de mayo llegó un funcionario de la DIS a la Defensoría de los Habitantes. Estuvo ahí como una hora, siempre yo estuve acompañada de la defensora adjunta y habló de varios temas. Mencionó la UPAD y me habló sobre el tema, según recuerdo esa conversación, me habló del tema del SART. La próxima semana, la Comisión Legislativa que investiga la creación de la UPAD recibirá una representación del Colegio de Abogados. Crear una página web atractiva y funcional es posible, aún si no tenemos el presupuesto. Así lo cuenta Laura Montero en la sección Somos de los Mismos. El INA presenta la sección Somos de los Mismos. En época de recesión es posible que no tengamos un presupuesto de marketing o publicidad tan extenso como querríamos como empresarios. Entonces tenemos que ser nosotros mismos los creadores de nuestras estrategias. Para diseñar un sitio web, yo te recomiendo WordPress, Medium, Wix, que son herramientas gratuitas que te van a brindar plantillas básicas donde vos podés generar los contenidos para tu sitio web. Es importante que los sitios web tengan de qué trata la empresa, qué productos, qué servicios y que tengan un blog para que vos puedas crear contenido y te ayude a posicionarte en los buscadores. 4,3 millones de costarricenses están en Internet y 3,3 están en Facebook. Pero la herramienta principal que utilizan los usuarios que navegan por Internet son los buscadores. Y para posicionarnos de manera orgánica en los buscadores, una página web nos va a ayudar en eso. Pero mi recomendación es que tengas una página donde tengamos nuestros productos y servicios
pero que puedas crear contenido a través del blog. Un blog nos ayuda a crear textos, información y posicionarnos de manera orgánica en los buscadores, de manera tal que si una persona ingresa al Google buscando servicios de catering, buscando servicios de fotografía o X, vos podés salirle primero a esa persona. Recordad que no todas las personas están en redes sociales, pero la mayoría sí ingresa a los buscadores, específicamente en Google. Edina te presentó la sección Somos de los mismos. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio considera que la salvaguarda sobre las importaciones de azúcar no afectará el precio a pagar por los consumidores, mientras que Laica aplaudió la resolución. En Maquila Lama anunciaron que apelarán la decisión ante el MEIC o ante los tribunales de justicia. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, estableció un arancel adicional de 34,27% sobre el nivel del arancel existente de 45% para la importación de azúcar. Es decir, los importadores deberán pagar 79,27% sobre el valor costo, seguro y flete, indicó la ministra Victoria Hernández. Precisamente sobre esta salvaguardia, el sector cañero azucarero considera que esta medida salvará a los productores nacionales de la quiebra. Hace 1 año y medio, el sector cañero azucarero presentó una solicitud para la imposición de medidas de salvaguardia. Al igual que las 58,000 familias que dependen de este cultivo, hoy recibimos el AICA con mucho beneplácito que el Ministerio de Economía nos dio la razón. Y nos dio la razón porque presentamos un caso técnicamente muy sólido y con mucho fundamento. Por su parte, para la empresa La Maquila Lama, este arancel para la importación representa una barrera arancelaria proteccionista en exceso y peligra retroceder a los tiempos donde no había otra opción para el consumidor nacional. La asesora legal de La Maquila Lama dijo que esta resolución no cumple con los requisitos que demanda la legislación de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, en términos de 3 semanas, el despacho ministerial se separa del criterio y las conclusiones de este grupo técnico y recomienda o edita una medida de 34% a las importaciones de azúcar, que es unido al arancel del 45%, nos da un 79% de arancel. La Maquila Lama, pues respetuosa del ordenamiento jurídico costarricense, seguirá con las etapas que continúan. Va a presentar un recurso de reconsideración. Si este no prospera, pues seguirá con los tribunales de justicia en un procedimiento contencioso. Adicionalmente, los países que son exportadores de azúcar a Costa Rica también tienen la posibilidad de objetar esta medida que claramente no cumple con la legislación internacional, y durante un proceso de consultas de 30 días pues tendrán la oportunidad de hacerle ver a Costa Rica el incumplimiento de la legislación internacional. Según el MEIC, esta medida no afectará el bolsillo del consumidor y su aplicación debe acompañarse del impuesto de una agenda paralela en apoyo del sector solicitante para mejorar su inserción en los mercados. Hasta aquí la